Estamos separados. Si hemos muerto al mundo, dice el apóstol Pablo en Romanos 6, ¿cómo viviremos aún en él? Se supone que ya morimos. Ya estamos muertos para el mundo. Ahora debemos vivir para él. Debemos dejar esa antigua vida y debemos vivir solamente para Cristo. Nosotros seguimos estando en esta tierra, pero nuestra mirada debe estar puesta en las cosas celestiales, según dice el capítulo 3. En estos versículos vemos un aspecto práctico del cristianismo que tiene una connotación negativa. Eso es lo que leíamos en el versículo capítulo 2. Una connotación negativa. Pablo nos llama a hacer morir lo terrenal. Y Pablo usa la analogía de la vestimenta aquí como la usa en Efesios capítulo 6 también. Despojándonos del nuevo hombre, haciendo morir al viejo, despojándonos del viejo hombre, haciendo morir a ese viejo hombre, naciendo para una vida nueva. Por lo tanto, dice Pablo, que nosotros debemos andar en novedad de vida. O sea, ya no podemos vivir como vivíamos antes. Ahora nuestros deseos, nuestras pasiones por este mundo deben de haber muerto ya. Estamos enterrados. Usted, si no sabía, está enterrado para los deseos de este mundo. Debe vivírselo para él. Por lo tanto, en este capítulo precioso que nosotros tenemos en Colosenses dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cómo nos encanta admirar las cosas de esta tierra, ¿no? Entonces les decía de que hay algo negativo. A veces nos definimos por lo que no hacemos. ¿Se ha dado cuenta de eso? No, yo no tomo, yo no bailo, yo no, ¿qué más? Yo no fumo, yo no miento. Hay cosas que no deben formar parte de nuestra vida, por supuesto. Si hemos confiado en Cristo Jesús, hay cosas que debemos despojarnos. Pero cometemos un grave error al definir la vida cristiana solo por los negativos. Porque la vida cristiana se define más por los positivos, por las cosas que sí deberíamos estar haciendo. Pero esas son las cosas que a veces omitimos. Si bien es cierto que a veces no tomamos, no fumamos, pero no hacemos nada también para el avance del reino. El mismo Jesús se definió solamente por positivos. Estaba leyendo algo impresionante porque Jesús nunca dijo, yo no soy tinieblas. Él dijo, yo soy la luz. Él no dijo, yo no soy la mentira. Él dijo, yo soy la verdad. ¿Qué más dijo Jesús? ¿Cuáles son los yo soy de Jesús? Yo soy el camino. Entonces, él siempre se definió por los positivos. Él no dijo, yo no soy la muerte. Él dijo, yo soy la vida. Por lo tanto, el cristiano debe definirse por las cosas que hace. Amén. No por las que no hace. Y es ahí nuestro error. Porque nosotros debemos estar viviendo para Él. Del mismo modo, Pablo nos invita a que nos vistamos de estas cosas que nos escribe aquí. Ya nos ha dicho de las cosas que nos debemos despojar, ¿cierto? Y hace una lista el apóstol Pablo allí, que creo que se las podemos leer. Versículo 5, se las leo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Todo esto es idolatría. ¿Qué más sigue diciendo? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero se supone que el cristiano, que el Hijo de Dios ya murió a estas cosas. Hacer morir lo terrenal. Y no se queda ahí, sino que sigue diciendo en el versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Me encanta porque cuando el apóstol Pedro usa este otro tiempo, dice que ese tiempo ya murió. Ese tiempo ya murió. Es un tiempo pasado. Ya no debemos vivir en esos tiempos. Usted antes era mentiroso, pero ya no debe de ser mentiroso. Usted antes robaba. Ya se supone que ya no roba, ¿no?
Se supone, ¿no? Se supone que ella no miente. ¿Y qué más sigue diciendo? En los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ira. ¿Cuántos se iran acá? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Esto como pasa en las iglesias, ¿no? Palabras deshonestas de nuestra boca. De toda palabra ociosa daremos cuenta, dijo Jesús. Y viene a ver el vocabulario que tienen algunos hermanos. Palabras deshonestas. No mintáis unos a otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus... Hay algunos que no se han despojado de eso, ¿no? Con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Note que el apóstol Pablo usa aquí conocimiento pleno. Los agnósticos decían que solo el que llegara a ese conocimiento pleno, ese grado de conocimiento, podía ser salvo. Y Pablo les dice, no señores, aquí el que está en Cristo puede llegar a ese conocimiento pleno. Cristo es todo. En Cristo estamos completos, dice Colosenses capítulo 2, versículo 10. En Cristo estamos completos. Ya no necesitamos nada más, necesitamos a Cristo en nuestra vida. Y que sea Cristo el que se manifieste como en nuestra vida. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos invita a que nos despojemos de algunas cosas, pero a que nos vistamos de las cosas positivas. Humildad, paciencia, mansedumbre. Todas estas cosas debemos vestirnos. ¿Cómo luce un cristiano? ¿Cómo luce? Cuando alguien se extravía, ¿qué se pregunta? O cuando se busca a alguien, ya sea que se haya extraviado o se busca por malo, por así decirlo. ¿Qué es lo que se pregunta? ¿Cómo iba vestido? ¿No? Por lo menos. No se describe por lo negativo. Nadie dice, no llevaba camisa negra. No llevaba corbata. No, se describe por lo que llevaba. Bueno, el Hijo de Dios también se describe por lo que es, por lo que hace. ¿Cómo se describe usted? ¿Cómo luce un cristiano? Por lo tanto, un cristiano se identifica por lo que hace. Y en este capítulo encontramos, viendo yo mi pequeño closet que tengo, a comparación de algunos de ustedes. Viendo yo mi pequeño closet, yo puedo ver en Colosenses un hermoso closet como el cristiano puede vestirse. No le falta vestimenta. Ahí hay humildad, ahí hay paciencia, hay mansedumbre. ¿Qué más hay? Misericordia. Y no está completa la lista ahí, por supuesto, ¿no? Ya se dio, el hermano Pablo daba Gálatas 5:22. ¿Qué es? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y contra tales cosas dice no hay ley. Me encanta porque Pablo dice no necesitas una ley. Necesitas el fruto del Espíritu. Entonces tenemos un hermoso armario para que nosotros nos vistamos. Usted puede vestirse de amor. ¿Cuántos decidieron vestirse de amor hoy? ¿O solo son odio ustedes? Amor, paciencia, mansedumbre. Vamos a ver esta realización del nuevo hombre, ¿no? Y en esto, ¿qué es ¿cuál es el vínculo perfecto, dijimos? El amor. El amor es el vínculo perfecto. Por lo tanto, en este capítulo vamos a abrir nuestro armario o nuestro closet y sacar todo eso que Dios ya proveyó para usted por medio del Espíritu Santo. Dios ha provisto ropa nueva para usted. Cristo Jesús lo vistió con su justicia. Dice el versículo 12, vestidos pues como escogidos. Este texto se lo saben los hombres.
Vestidos pues, se lo aprendieron, ¿no? Pero no se vistieron. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Me encanta. Una de las cosas es que fuimos, ¿qué? Escogidos. Nadie escogió a Dios. Él nos escogió a nosotros. ¿Por qué tuvo que escoger a Él? Porque nadie de nosotros lo hubiera escogido. Nosotros nos deleitábamos en el pecado, pero Dios en su gracia nos atrajo hacia Él. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y la palabra santo usted ya sabe qué significa, ¿no? ¿Qué significa? Apartado. Nuestro problema es que a veces nos quedamos con solo apartado. La palabra original es que somos apartados, pero también somos dedicados. Yo ya me aparté de lo malo. No, dedícate a Dios. Somos apartados y dedicados a Dios. Por lo tanto, nosotros somos santos, apartados y dedicados. Ahora vivimos para Él. Amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros. Me encanta porque da 5 cosas aquí, contrarrestando las otras 5 cosas que da al principio. Las cosas malas. Si usted recuerda. ¿Recuerdan las cosas malas? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Las contrarresta con estas cosas preciosas que dice en el capítulo 5 al 9. Pero en el 12 empieza a decir cómo debemos vestirnos. Pablo señala lo que los creyentes debemos vestir en estos versículos. Describe lo que Dios ha hecho por el creyente, lo que Dios espera entonces del creyente. ¿Qué es lo que espera? Que nos vistamos, ¿no? De humildad, que nos vistamos de paciencia. Esa debe ser nuestra identidad. Esa. Porque ya morimos al mundo. Ahora nuestra identidad está aquí. Una identidad justa debe dar como resultado un comportamiento justo. Dicho comportamiento es la manifestación externa de la transformación interna. Amén. ¿Comprendió eso? ¿Entendió eso? Es una manifestación externa. Se puede ver. Y yo sé que a veces nosotros nos metemos en un montón de rollos, ¿verdad? En cuanto a vestimenta, pero también la vestimenta habla de lo que tú eres. Porque no en vano escribe el apóstol Pablo y el apóstol Pedro que las mujeres deben de vestir ¿con qué? Con pudor, con modestia. Y el hombre también. Por supuesto que sí. El hombre también. Entonces se nota, eso se ve. Nosotros podemos ver esto. Entonces es algo que se nota en lo externo cuando ha ocurrido algo interno. Y constituye la única prueba segura de que esta transformación ha ocurrido en la vida del creyente. ¿Qué significa vestirse? Eso ya lo sabemos, ¿no? ¿Qué es vestirse? Yo les daré una definición muy... Pues creo que todos lo sabemos ya, ¿no? Cubrirse, cúbranse, cúbranse. Cúbranse de Cristo. Cúbranse de paciencia. Aquellos que son impacientes. Y me encanta a mí la manera como se le llama, ¿no? Yo ya se los he dicho, ¿no? Me encanta la manera como se le dice a los que van al hospital. ¿Cómo se les dice? Pacientes. Eres un paciente, pero estás desesperado esperando que llegue el doctor. Entonces, vestirse de estas cualidades, las cualidades que Pablo cita deben ser las vestiduras del nuevo hombre, ya no del viejo. Y el primer rasgo que pone allí es de entrañable misericordia. Entrañable misericordia. Desde las entrañas, ¿verdad? No extrañas, es entrañas. Es el primer rasgo, dice versículo 12, ¿no? Dice, de entrañable misericordia. Y la palabra entrañable, lo que veía yo es que es un modismo hebraico que se refiere literalmente a las partes internas del cuerpo humano. Por ejemplo,
corazón, pulmones, hígado, riñones, etcétera. Todas las partes internas. Yo sé que nosotros decimos, te amo con todo mi corazón, de lo más profundo de mi corazón. Pero para los hebreos, tener misericordia era que lo sentías desde lo más profundo de tus órganos vitales. Yo te amo con todo. ¿Con todo qué? Con todo mi hígado. Yo te amo con todos mis pulmones. O sea, debe sentirlo, debe vivirlo. Y se los leí hace un momento en el versículo 2, ¿no? Dice, capítulo 2, versículo 2, dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Entonces esto es increíble porque esa de entrañable misericordia es lo que Dios, es lo que Jesús sintió por cada uno de nosotros. Me encanta porque en los evangelios se encuentran en 2 ocasiones estas palabras. En el libro de Lucas, en la narración del hijo pródigo y en la parábola del buen samaritano. Dice que el samaritano fue movido a misericordia. Y dice que el padre cuando ve a su hijo de lejos fue movido a misericordia. Y Jesús también por nosotros, y ahí representa a Jesús, ¿no? El Padre representa a Jesús. El buen samaritano representa a Jesús. El herido representaba a cada uno de nosotros. Él fue movido a misericordia por cada uno de nosotros. Desde sus entrañas. Tuvo compasión, tuvo misericordia. Que ya hemos dado la definición de misericordia, ¿no? Misericordia, una palabra compuesta, dos palabras, ¿no? Compuesta. Miseria y cordia, que viene de corazón. Pasar nuestra miseria por el corazón de Él. Éramos miserables, pero Él en su gracia nos amó. Dice que fue movido a misericordia. Se utiliza a menudo en el Nuevo Testamento para hablar en sentido figurado del lugar en el cual residen las emociones. Este es el uso que Pablo está dando acá. O sea, hay una emoción, una compasión. Yo tengo que tener misericordia ¿por quién tengo que tener misericordia? Por mi hermano. Alguien lo ha definido como misericordia es la piedad, la simpatía que tú tienes. O la compasión. Al unir estas definiciones podríamos traducir la frase, vístanse de una compasión profunda. Así debemos vestirnos nosotros de una compasión profunda. Tengan un sentimiento de compasión interna y apremiante. Eso es lo que deberíamos estar sintiendo por nuestro hermano. Por las necesidades de él. Esta es una cualidad divina y por causa de tiempo no lo llevaré a los textos. Pero es una cualidad divina demostrada en su máxima expresión en Jesús. Según Lucas capítulo 6, versículo 36, Él se compadecía aún de los perversos. Santiago capítulo 5, versículo 11, pero en Mateo, les leo uno. Mateo capítulo 9, versículo 36. Mateo 9, 36 dice, y al ver a las multitudes, ¿qué tuvo Jesús? Tuvo compasión. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ella, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él nos vio en su misericordia. Se compadeció de cada uno de nosotros. Era requerida con urgencia en el mundo antiguo. Por ejemplo, las personas enfermas, ancianas o heridas, eran con frecuencia abandonadas a su propia suerte. No ha cambiado mucho eso, ¿no? Parece ser que la historia se repite, ¿no? Como resultado, muchos morían. Los creyentes no debemos ser indiferentes al sufrimiento, sino que debemos preocuparnos por suplir las necesidades de las personas. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2 ya que nosotros no velemos ya no veles por lo tuyo propio, sino por lo de los demás. Así somos nosotros.
¿Andamos viendo quién necesita? Y les hablaba yo al respecto de la hospitalidad la vez anterior, que nosotros a veces pensamos, no, pues si alguien me pide que le dé posada, le doy. No, el hospitalario es aquel que anda buscando quién necesita. El misericordioso, el compasivo, también anda buscando quién necesita. Eso es lo que deberíamos estar haciendo nosotros. Entonces es una entrañable misericordia que venga de lo más profundo de ti, que te compadezca, que te conmuevas por la necesidad de tu hermano, que ores por lo menos por él, ¿no? Por lo menos, eso deberíamos hacer. De esa manera es donde Pablo nos está invitando a que nos vistamos de entrañable misericordia. ¿Cuál es la siguiente? La benignidad. Y la benignidad está muy relacionada con la misericordia. ¿Qué es benignidad? Ser bueno, ¿no? Ser bueno. ¿Usted es bueno? ¿Es bueno con su hermano? Nosotros somos malos, ¿no? Más cuando nos hacen algo, ¿no? La benignidad debe de ser nuestra vestimenta. De hecho, es un fruto del Espíritu, ¿no? Está muy relacionada con la misericordia. El término griego se refiere a la gracia que penetra todo el ser de una persona. ¿Escuchó eso? Y que suaviza toda dureza. No es duro, es amable, es bueno. Jesús utilizó esta palabra al afirmar: mi yugo es fácil y ligera mi carga. En Mateo 11:30. Es decir, la benignidad no es dura, no es cruel. La persona benigna se preocupa tanto por el bienestar de su prójimo como por lo suyo propio. Dios es benigno hasta con las personas ingratas, según Lucas 6:35. En efecto, si usted recuerda, por la benignidad de Él es que nosotros alcanzamos el arrepentimiento. Por su benignidad, porque Dios es bueno. Yo les voy a llevar a un pasaje en Romanos capítulo 2, versículo 4, si quiere acompañarme. Romanos capítulo 2, versículo 4. El apóstol Pablo hace una pregunta y nada más le leo el 4. Dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad? Hermano, muchos menosprecian, muchos desprecian las riquezas. Él no es pobre en benignidad. Dice que es riquezas. Es rico en benignidad. Dios es bueno. A nosotros nos encanta que Dios sea bueno, ¿no? ¿Sí? Bueno, así como Cristo ha sido bueno con usted, también usted tiene que ser bueno con su hermano. La riqueza de su benignidad. Dice, estamos en el 2.4, ¿no? O menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía, ¿a dónde? Al arrepentimiento. Es su benignidad que te guía al arrepentimiento. Tito capítulo 3, versículo 4, leo para ustedes, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, o sea, la benignidad de Dios, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Y este pasaje también va dirigido a los testigos de Jehová, ¿verdad? Que niegan la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo llama Dios. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Esto es hermoso, hermano. Nos salvó por su bondad. Nos salvó porque Él es bueno. Se manifestó la bondad de Dios. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Yo sé que nosotros a veces pensamos que es por lo bueno que nosotros hicimos, pero aquí nos deja claro que no es nada, no por las obras de justicia, sino porque nos salvó Él. Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esa es la benignidad de Él.
Por lo tanto, cada uno de nosotros debe ser benigno con nuestro hermano. Tienes que ser condescendiente con él, preocuparte por las necesidades de él. La benignidad de Jesús se manifestó al lanzarnos su invitación. Llevad mi yugo sobre mí, sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. Usted sabe que el malo no encuentra descanso. Sea bueno y le va a ir mejor. Practique la benignidad. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto también está ilustrado en las parábolas que mencionaba antes del buen samaritano. La benignidad de Dios nos muestra cómo debemos vivir. ¿Cómo debe vestirse usted? De entrañable misericordia, de benignidad y de qué más. ¿Qué más sigue diciendo el texto? De humildad. Todavía no llego al vínculo perfecto, ¿no? Y ya son las 4. No sé si pueden bajar ese reloj, por favor. Bueno, humildad. Siempre en la cultura griega, o en el griego clásico, la humildad siempre tenía una connotación negativa. Pero el cristianismo le vino a cambiar eso, le vino a dar valor. Fue el cristianismo el que elevó la humildad al nivel de una virtud. Es el antídoto contra el amor propio. Amén. Bueno, ¿usted quiere conocer a una persona humilde? Dice un poeta que la persona humilde es aquella que no habla de sí mismo. Aquellos que dicen, yo no soy tan malo, yo no hago esto, yo no hago lo otro, ese no es humilde. Por más que él diga que es humilde. Dice que el humilde no anda hablando de sí mismo. Por lo tanto, fue el cristianismo que elevó esta a una virtud. Pablo defiende la verdadera humildad, condenando la aparente humildad de los falsos maestros en el capítulo 2, versículo 18. Yo se los leo ahí mismo, Colosenses capítulo 2, versículo 18. Dice de la manera siguiente: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto y vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ellos deciden ser humildes, pero se elevaban de que ellos eran los únicos que tenían el conocimiento para obtener la salvación. La humildad caracteriza a Jesús. Usted recuerda eso, ¿no? Jesús era humilde y manso de corazón. Es la virtud cristiana más estimada, soportándonos con paciencia y humildad, dice Efesios capítulo 4, versículo 2. Debemos de soportarnos con humildad. Entonces, esa es cómo debemos vestirnos. ¿Nos cuesta ser humildes? Sí, porque siempre queremos jactarnos, ¿no? De lo que tenemos. A veces no tenemos, pero aún así, ¿no? Nos creemos, ¿no? Nos creemos. Se me vino algo a la mente, pero no. Que lo diga. Yo conozco personas que son muy creídas, ¿no? Y yo a veces cuando vamos a trabajar en esas casas de los ricos allá en Bel Air, en Beverly Hills, digo, pues esta gente tiene tanto dinero y aún te atienden muy amable y aquellos no tienen nada solo porque están en Estados Unidos. Sea humilde, hermano. Sea humilde. Usted tiene que ser humilde en todo. Yo sé que la humildad a veces es confundida, ¿no? Por algunos aspectos que nosotros pensamos, ¿no? La verdadera humildad es que nosotros reconozcamos nuestras flaquezas espirituales y que nosotros dependamos en totalidad de Él. Mansedumbre. Y estas son las dos cualidades que menciona Jesús, ¿no? ¿Es la que sigue? Mansedumbre. ¿Cuántos son mansos aquí?
Cuesta también. También está muy relacionada con la humildad. No es, alguien dice que no es debilidad de carácter, no es flaqueza de carácter. La humildad. El humilde, el manso es firme en su carácter. ¿Usted sabía? Y yo se los ponía la vez anterior también, ¿no? De que a veces pensamos que el fuerte de carácter es aquel que no se sabe controlar. No, ese es el débil de carácter, porque no supo controlarse. Entonces el manso sabe controlarse. La persona mansa reconoce que es también pecadora y está dispuesta a soportar las cargas que los pecados de otros le infligen. Esta mansedumbre solo viene como producto del fruto del Espíritu Santo, según Gálatas capítulo 5, versículo 22. Debería caracterizar la conducta permanente del cristiano, incluso en las circunstancias que requiere restaurar a un hermano que ha pecado, según Gálatas 6, 1. O también como defender la fe de nuestro Señor Jesucristo, según Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y los iba a llevar a los textos, pero vamos a avanzar. Paciencia. Porque quiero terminar porque yo sé que ustedes no tienen paciencia. Ustedes son impacientes, muy impacientes. Nosotros podemos ver o compartir cosas por un periodo largo de tiempo, pero somos intolerables al escuchar por lo menos media hora de las Sagradas Escrituras. Porque la paciencia nuestra no está conectada, no está vinculada a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. La persona paciente no se enoja. ¿No se enoja? No se enoja con otros. Me encanta lo que dice William Barclay, se los leo, dice: paciencia es el espíritu que nunca pierde la paciencia con su prójimo. La insensatez y terquedad del prójimo nunca lo llevan al cinismo o a la desesperación. Los insultos y agravios nunca producen en él amargura. ¿Escuchó eso? Siempre está tranquilo. Entonces, la paciencia es soportar algo por un periodo de tiempo muy largo, bajo presión. Nosotros a veces decimos que tenemos paciencia, pero nos quejamos. Ser paciente, hermano, es aprender a no quejarte mientras esperas. ¿Sí? Pero nosotros mientras esperamos, ¿qué hacemos? Nos quejamos, nos enojamos, insultamos en el tráfico, en tantas cosas. Sea paciente. Va tarde para el trabajo, mañana más. Levántese temprano. Pero la paciencia es muy importante dentro del cristiano. Cualidad del carácter de Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo, y vea que Jesucristo, y la paciencia de Jesucristo también nos trae la salvación. Y Jesucristo ha tenido paciencia con cada uno de nosotros. Si no hemos sido consumidos, es por su paciencia. Es por su amor, por su paciencia, por su misericordia. Dice el apóstol Pablo, le escribe a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 16, leo para ustedes: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. La palabra clemencia ahí es paciencia. O sea, Jesús no mostró un poquito de paciencia con usted. La mostró toda su clemencia. No, usted no aguanta ni un minuto, hermano. Así como Cristo nos perdonó, también nosotros debemos perdonar. Entonces Él mostró toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. ¿Para ejemplo de quién?
de usted. De usted. Así que cada uno de nosotros tiene un ejemplo. ¿Quién es el ejemplo? Jesús. Jesús mostró toda su clemencia. Dice, sigue diciendo, soportándonos unos a otros. Y esto está relacionado todo. Nosotros debemos soportar al otro. El otro no soporta al uno, ese es el problema. Pero aquí debemos soportarnos, dice que quiere decir resistir, pero durar a pesar de la persecución, de las amenazas, de los agravios, de la indiferencia y de cualquier mal sin buscar venganza. Pero nosotros cuando nos hacen algo, ¿qué buscamos? Venganza. No han leído Romanos, que de Dios es la venganza. Esta actitud caracteriza a Pablo, quien les dijo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 4, versículo 12, dice, nos maldicen y bendecimos, dice Pablo. ¿Quién hace eso? Eso es lo que dice Pablo, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Pero los corintios no estaban haciendo eso, no estaban siguiendo este patrón. ¿Por qué? Porque ellos se llevaban delante de los tribunales. Se demandaban el uno al otro por problemas tan triviales, ¿no? ¿Así pasa dentro de nuestras congregaciones? Sí pasa, hermano. Yo creo que por pena usted no lo lleva al tribunal, ¿no? Ya casi. Pero vea que el apóstol Pablo le dice ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 7, les dice, Pablo exclama lo siguiente, dice, ¿por qué no sufrí más mejor el agravio? ¿Por qué no lo sufrimos el agravio? No, porque nos queremos defender nuestra causa. Si es mentira lo que dicen de ti, tú sigue adelante. Dice, ¿por qué no sufrí más bien el ser defraudados? Hablando mal de ti. ¿Era mentira? Déjaselo a Dios. Los creyentes deben ser pacientes. Ese fue el ejemplo de hermanos de Tesalónica. Me adelanto un poco. Dice, perdonándonos unos a otros. ¿Usted perdona a su hermano cuando lo ofende? ¿Lo perdona así, de corazón, con todas sus entrañas? Con todo su corazón, sus pulmones, su hígado, todo. O nomás de labios. De labios. Te perdono. Pero no olvido, dice. El que perdona, hermanos, deja atrás todo eso. Una de las cosas del perdón de Jesús que a mí me impresiona es cuando Jesús se encuentra con Pedro después que Pedro lo había negado. Y Jesús le dice, ¿me amas, Pedro? Increíble, porque Jesús no le dice, Pedro, ¿por qué me negaste? En ningún momento le reclama eso. Nosotros a veces decimos, te perdono, pero ¿por qué lo hiciste? Ya, si perdonó, ya olvídelo. Usted siga adelante. Dice, perdonándonos unos a otros. La palabra griega aquí significa literalmente ser bueno. En el texto utiliza un pronombre reflexivo. Es decir, perdónate a ti mismo. Porque ahí empieza todo. La iglesia en su conjunto debe ser benigna, perdonarse mutuamente, y al incluir esta clase, de la manera que Cristo os perdonó. Así debemos de hacerlo nosotros, de la manera que Cristo nos perdonó. La frase, si alguno tuviera queja contra otro, se refiere a ocasiones en las cuales alguien nos agravia por error, por su pecado o por una deuda. Pero tú tienes que perdonarle. ¿Por qué? Porque Cristo perdonó también nuestros pecados, nuestros errores y nuestras deudas. Ya lo cantaban, ¿no? Vida nueva encontré porque Jesús pagó ¿cómo dice? Mi deuda pagó. Si Jesús pagó tu deuda, tú también debes de hacer lo mismo con tu hermano. Ahora sí, entramos al versículo que traigo.
Versículo 14. Bueno, todas estas cosas que hemos visto, si no tenemos amor, de nada sirve. Nada sirve, hermano. Lo puedes hacer por apariencia, lo puedes hacer para que te aplaudan, lo puedes hacer por cualquier cosa, pero si no tienes amor, no te sirve para nada. Y por eso es que el apóstol Pablo lo deja ahí, no dice el versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Me encanta cómo lo pone la Nueva Traducción Viviente, el que le leía, dice, sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. ¿Qué es una armonía, hermano? ¿Ustedes han escuchado la Filarmónica de aquí en Los Ángeles? Hermosísima, ¿no? Con Gustavo Dudamel, ¿verdad? Hermosísimo. Esa sincronización que tienen, esa armonía. Allá en Morazán, ¿verdad? Los que son de Morazán, San Francisco Gotera. Un parque que se llama La Concordia, ¿no? Eso es armonía, concordia. Yo sé qué significa eso, dice cuando estaba pequeño. Y el parque La Concordia, no sabía qué era eso. Ahora, una concordia, el cristiano debe estar conectado. Todas las cosas que hemos mencionado deben estar vinculadas en amor, deben de nacer de lo más profundo de nuestro ser. De nada sirve nosotros aparentar ser humildes, tener paciencia. No, yo tengo paciencia con el hermano para que no digan, pues, pero no lo soporto. Sí, porque no hay amor, no ha nacido ese amor. Dice, sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La palabra vínculo es una cadena. Es el enlace, ¿no? Y por eso en las redes sociales, ¿no? Usted, cuando comparten algo, está esa cadenita ahí, ¿no? Y por eso pusimos eso, ¿no? Así está usted con su hermano. Lo ama, no se separa. Adora a su hermano, da la vida por él. ¿Estamos dispuestos a morir por nuestro hermano? Cristo lo hizo por nosotros. Entonces el vínculo es esa cadena, es una atadura que vincula todas las cosas que anteriormente hemos leído, siguiendo la misma analogía de ponerse esa vestimenta, ¿no? El amor es el cinto que ajusta todas las cosas que acaban de mencionarse en los capítulos anteriores. El amor es la cualidad moral más importante en la vida del creyente, pues es como el pegamento que hace posible la unidad de la iglesia. El amor. Los creyentes nunca disfrutaremos de la comunión fraternal mediante la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Aunque usted diga que perdone, aunque usted diga que soporta, nunca la disfrutaremos si no nace de un amor genuino. Nunca la vamos a disfrutar. En nuestro interior viviremos amargados. De hecho, podemos resumir todos estos mandatos en amar a tu prójimo. Es lo que hace el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 13, versículo 10 dice que el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, dice él, ¿qué es? ¿Cuál es el cumplimiento de la ley, hermanos? ¿Guardar el sábado? El amor. ¿Por qué? Porque el amor no hace mal al prójimo. Entonces ahí se resume todo. Es el vínculo perfecto. Tratar de practicar todas las cualidades descritas en estos versículos sin amor es puro legalismo. Puro legalismo. Aparentamos nada más. Nada es aceptable ante Dios, a menos que esté motivado por un amor genuino. Yo les leo 1 Corintios capítulo 13. ¿Ya conocen 1 Corintios capítulo 13? Yo sé que lo leemos en las bodas, los matrimonios, pero esto es para usted, hermano.
Esto es para usted que desprecia a su hermano y no ha aprendido a amarlo. Usted que dice que ama a Dios pero menosprecia a su hermano. Dice el apóstol Juan que es mentiroso. Dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Yo los leo. Que en mi Biblia dice la preeminencia del amor. No sé qué título tiene el suyo. Pero cuando cuando empieza a hablar del amor, en el capítulo anterior, él dice que les muestra un camino más excelente que es Cristo. Es decir, Cristo es el perfecto amor. Dice en el versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Por muchas lenguas que hable, pero usted no tiene amor, de nada sirve. No sirven sus lenguas. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios, toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos muy bien, ¿a cuántos les gusta repartir? Bueno, yo sé que hay algunos bondadosos, ¿no? Algunos hermanos que tienen ese don de generosidad. Pero si usted reparte sin amor, tampoco de nada sirve. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado en la hoguera, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y yo sé que es una lectura muy rápida, pero a usted no le gusta sufrir, a usted no le gusta esperar, a usted no le gusta soportar. El amor nunca deja de ser el verdadero amor de Dios. Juan capítulo 13, versículo 35, Jesús dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuvieras amor los unos por los otros. Entonces en eso se conoce. En eso se ve, hermanos. Nosotros podemos mostrar a Cristo cómo estamos vestidos, cómo podemos reflejar a Cristo en nuestra vida, que nosotros amemos a nuestro hermano, que nosotros los amemos. Pablo concluye el tema de las cualidades del estilo de vida del creyente o del nuevo hombre, como dice aquí, citando tres cosas importantes en los siguientes versículos. Y yo sé que ya no hay tiempo, pero el apóstol Pablo dice que el nuevo hombre se interesa por la paz de Cristo, y la paz de Él dice que guardará nuestros corazones. Y también se interesa por la palabra de Dios, donde dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Y también se interesa por el nombre del Señor. Todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, en el nombre de Él. Se los leo nada más. Dice, versículo 15, para cerrar. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. La paz de Dios es una paz interna que el mundo no puede entender. Nosotros podemos estar en tranquilidad aún en medio de la tormenta. Es una paz. Y el apóstol Pablo cita también diciendo que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aunque no la entienda, usted puede estar tranquilo en medio de su prueba. Hay paz para el Hijo de Dios. El versículo 16 dice, la palabra de Cristo more. La palabra more ahí es una habitación permanente. Es decir, la palabra de Cristo es la que debe regir nuestra vida, no de vez en cuando, no solamente los domingos. Yo sé que muchos abren la Biblia solo los... ¿Cuándo? A veces nunca. Hay otros que abren la Biblia todos los días, pero tampoco se ve el cambio. Y por eso uno de los rabinos decía,
a los demás judíos, ustedes bien que dominan las escrituras, pero las escrituras no los dominan a ustedes. Y eso pasa con nosotros. Quizás puede conocer mucha Biblia también, pero no se deja moldear por la escritura. La palabra de Cristo debe morar en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Esto es muy importante, porque la palabra de Cristo nos indica cómo cantarle a Él. No cantamos porque nos emocionamos así por así, no, cantamos porque dependemos de Él, de su palabra viva. Y lo último, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor. Todo lo que hacemos, debemos recordar que es para el nombre del Señor, pero sobre todo, dice el versículo 14, que nos vistamos ¿de qué? De amor. De amor, así que vístase de amor. Lo dejo con esto. Deje la ira, deje el enojo. ¿Qué más decía ahí? ¿En qué versículo estaba? En el versículo 8, ¿no? Malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis unos a otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Amén. Adelante en Cristo y que Dios les bendiga.